Primero es presentaros a Armando Guillarte, que va a ser el conferenciante que tenemos hoy. Voy a hacer un breve resumen de su currículum, sobre todo hablaremos más del currículum de navegante, ¿no? Nació en Bilbao hace algunos años, ¿no? Sí, no muchos. Actualmente vive en un pueblecito de Cantabria, aunque se pasa 5 meses al año en Martinica, o sea, está corazón partido, ¿no? Pero bien, profesionalmente es economista, trabajó en el BBV hasta el año 21, en el cual se prejubiló y se dedicó a su hobby, a navegar, lo que a nosotros nos gusta bastante. Y está navegando continuamente, tiene más de 40.000 millas hechas. Ha navegado por el Cantábrico, por el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, Grecia, ha hecho el salto al Atlántico con ida y vuelta y actualmente pues tiene un barco que lo tiene en Martinica como puerto base y es armador que tiene pues unos barcos, un 3 a motor y 4 velas, ¿no? Sí. Que lo tiene como charter en Martinica pues para... No, perdón, he tenido esos barcos. He tenido esos barcos, bien. También ha escrito 2 libros, sobre todo una guía de navegación por las Antillas, que es el único que está publicado en español referente a este tema. Es un referente para todos los que quieren navegar por aquellas aguas. Y también otro libro que es Rumbo al Levante cruzando el Atlántico, ¿no? Aparte, tiene un canal en YouTube en el cual tiene, pues, no sé, 50 60 vídeos, son vídeos pequeños, en los cuales nos habla pues de cómo se pueden reparar pequeñas averías, cómo tenemos que preparar el barco para una travesía, etcétera, etcétera. Y son muy interesantes el verlos. No sé, os invito a que veáis, están como el arte de navegar en YouTube y muy interesante todos esos vídeos, nos hablan de todo lo que queremos. Y oye, sin más, os dejo que nos va a hablar de la conferencia. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Carlos. Vale. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros, donde habéis conseguido formar un grupo de las Marinas de Aragón, a pesar de que tenéis no sé si la suerte o la desgracia de no tener más cerquita, pero os juntáis, habláis de vuestras cosas. Todos los meses, por lo que me dice Carlos, tenéis una conferencia de estos temas que os gustan y os doy sinceramente la enhorabuena por haber conseguido que todo esto funcione, porque esto no pasa en todos los sitios. Incluso hay sitios donde se supone que hay más marinos y más cosas y estas cosas no se hacen, ¿no? Muchas veces se da por supuesto que la gente tiene que saber pues muchas de las cosas que vamos a hablar aquí hoy o esos otros días en los que os reunís y es bueno que esto se siga manteniendo. Bueno, entonces hoy os voy a hablar de navegar por el Caribe. Navegar por el Caribe, a ver si consigo ordenar todas estas cosas, porque a mí... Vamos a ver. A ver si esto empieza a andar. Ahí. Normalmente no hago estas cosas con un vídeo, lo suelo hacer con un PowerPoint, pero he dicho, mira, lo voy a hacer con un vídeo, a ver qué pasa, a ver si soy capaz de seguir lo que he puesto por un lado y luego lo que os voy contando. Lo pararé de vez en cuando, si alguno queréis preguntar cualquier cosa, podemos hacer 2 cosas, o lo vais haciendo sobre la marcha o lo dejamos para el final. Pero al final, de cualquier forma, habrá un espacio para que podáis preguntar. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber o tenemos que pensar en qué es el Caribe. Entonces, el Caribe
Bueno, hemos visto películas del Caribe, como esta de Piratas del Caribe, hemos hablado mucho, se oye hablar mucho del Caribe, pero muchas veces no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿tú conoces el Caribe? Todo el mundo dice que sí, cuando en realidad lo único que conocen del Caribe es que han estado unos días en Cuba o en la República Dominicana, igual que cuando le preguntamos a alguien si conoce el Mediterráneo, todos decimos que conocemos el Mediterráneo, pero ¿qué conocemos del Mediterráneo? Pues bueno, pues la costa española, las Baleares, igual conocemos algo de Grecia o de Italia, pero el Mediterráneo es enorme de grande. Entonces, lo que voy a tratar de hacer, puesto que conocemos eso mejor, os voy a hablar una comparativa entre ambos. Porque, por supuesto, no tiene nada que ver el estar navegando por Argel ni tiene nada que ver el puerto de Trípoli con el de Corfú en Grecia, ¿no? Entonces aquí os he puesto dos imágenes del Mar Caribe y del Mediterráneo que veis que tienen una forma similar. Aproximadamente tienen el Caribe tiene 2,7 millones de kilómetros y el Mediterráneo 2,5, con lo cual quiere decir que son aproximadamente iguales. De largo tienen como en el punto más largo 1.700 millas. Eso en cuanto al tamaño. A ver cuál es lo siguiente que viene por ahí. La profundidad máxima. La profundidad máxima gana el Caribe. Fijaros que a pesar de que son unas islas que tienen muy poca profundidad en muchos sitios, pero por el norte de Puerto Rico o de la República Dominicana hay simas que llegan a los 7.000 metros. Estas simas producen unas mares muy complicadas, sobre todo en esa zona del norte de Puerto Rico y la República Dominicana. Dentro de todos estos países hay que hablar de países que son sustancialmente distintos, como este de Haití. Haití es uno de los países más, yo creo que quizás sea el país más pobre del mundo. Es terrible lo que está pasando con ese país. Y lo mismo pasa con esos países que hemos visto ahí abajo, de Venezuela, Colombia o Centroamérica, que no tienen nada que ver con estos países ricos como son Sembat, Antigua o las islas francesas, ¿no? El número de países es un poco mayor en el Mediterráneo que en el Caribe, y la diferencia que hay, una diferencia que es muy importante, es el asunto de las calas y de la belleza de ambos mares. La flora y la fauna que tienen voy a parar un poco porque es que esto va muy rápido y no puedo con ello. A ver. Pues sí, páramelo, por favor. A ver, el viento es una de las diferencias que hay más importantes entre el Caribe, lo puedes parar ahí, muy bien, entre el Caribe y el Mediterráneo. En el Caribe siempre tenemos, esta es una foto de la página de Windy de un día cualquiera que lo saqué hace tiempo, pero si hoy bien mirásemos en la página de Windy cómo es el viento, sería aproximadamente igual que este. Es decir, el viento siempre viene del este. Siempre, quiero decir, el 95% de las veces cuando no viene del este es que algo raro está pasando, ya que los pelos se tienen que ir poniendo de punta. Entonces, siempre viene por ahí. ¿Qué pasa con el viento? Dale otra vez para que ande. El viento viene por ahí y a veces forma turbulencias, pero son siempre las excepciones. Nosotros llevamos 20 años dando vueltas por el Caribe y nunca nos ha pasado nada. Bueno, pillamos una vez una depresión tropical, pero hasta ahí llega nada más. Entonces, fijaros, parad un poquito. El viento viene por ahí, viene siempre así, y entonces es muy fácil navegar por estas islas. ¿Por qué? Porque el viento siempre viene de costado. Entonces nosotros que salimos de Martinica, vamos para arriba, vamos para abajo y siempre con el viento de través. ¿Que quieres caña? Pues vas entre las islas, está entrando todo el viento y toda la mar directamente. ¿Que quieres calma? Te pones a sotavento de la isla y ahí estás, pues como el típico Caribe, de aguas transparentes, aguas azules turquesas y ningún problema. Bueno, esto que está muy bien ahí, pero resulta que en otros sitios no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en San Juan de Puerto Rico es muy fácil llegar hasta San Juan de Puerto Rico y es muy fácil llegar hasta Santo Domingo, merece la pena hacer ese recorrido, pero luego hay que volver. Entonces, para volver
es que estos son 500 millas con el viento en el morro y eso es complicado. Entonces, cuando se hacen ese tipo de navegaciones, hay que pensar muy bien qué vamos a hacer después, porque, claro, volver con el viento en el morro es difícil. Y fijaros que aquí hoy es un día que todavía no estaba mal, porque aquí hay puntos donde el viento te viene así y daría para ir para allá. Normalmente el viento viene más todavía, más de frente en toda esta zona. Dale que ande, por favor. Bueno, entonces, estábamos hablando del viento. El viento, como os decía, en las partes de sotavento tenemos este tipo de mares y de playas, y sin embargo al otro lado de la isla está pegando pues, el viento. ¿Cuánto es el viento? Normalmente la intensidad del viento es entre 15 y 25 nudos. Entonces yo cuando os vaya a hablar a partir de ahora del Caribe, os voy a hablar solamente de estas islas, que son las pequeñas Antillas. ¿Por qué? Porque es la parte cómoda. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero esta es la parte cómoda. Aquí es donde se puede disfrutar continuamente y donde se puede llevar a cualquiera. Es decir, porque todo el mundo se lo va a pasar bien, porque el capitán en cualquier momento puede llevar el barco a una zona de confort y ahí es como si estuvieses en otro mundo. Es decir, todas las playas que hay a Sotavento, como os decía, son playas en las cuales el mar no se mueve, hay una orilla pequeña, el agua está transparente y es fantástico. Sin embargo, en la otra parte el asunto es más complicado. Para aquí un poquito, por favor. A ver, aquí os voy a contar lo que os decía antes de Haití. Haití es peligrosísimo, o sea, la gente es allí absolutamente pobre, además no es muy buena gente, con lo cual acercarse a Haití hay que tratar de evitarlo por todos los medios. Lo mismo pasa con toda esta zona de Caracas. Bueno, ya sabéis que ahora Trump está ahí con la flota tirando cohetes a los narcotraficantes, que a mí la verdad es que me parece bien, pero bueno, de cualquier forma, antes de eso yo siempre he recomendado no ir a Cuba. Por cierto, cuando digo a Cuba, a Venezuela. Que sepáis, yo estuve cuando estaba trabajando, el banco me mandó, yo estuve 4 años trabajando en Venezuela, entonces me conozco muy bien toda esa historia. Entonces a Venezuela no hay que ir, porque ya no es un problema de que te vayan a robar, es que te va a robar la policía. Entonces tienes una falta de seguridad jurídica total y absoluta. Entonces nosotros vamos a navegar, somos capaces de enfrentarnos con un huracán si hace falta, pero enfrentarte con la policía o con no sé qué, esas cosas son muy difíciles. Bueno, entonces tenemos Venezuela y Colombia, donde es mejor no tocar. Tenemos la zona de Centroamérica. En la zona de Centroamérica, aquí hay... no merece la pena meterse por aquí. Es decir, hay muchos mosquitos, no hay infraestructuras para los barcos. Es una zona insegura. Entonces, las otras zonas que tenemos aquí. Cuba, por ejemplo. Cuba es un sitio absolutamente maravilloso. Tiene calas, sitios para fondear, la gente es encantadora, tiene todo lo bueno que tiene que tener, pero lo malo es que la gente que está controlando el asunto náutico lo hace fatal. Para que os hagáis una idea, nosotros cuando estuvimos por allí, lo que habíamos hecho, nos habíamos ido hacia Bahamas y Turcas y Caicos y llegamos a Cuba por aquí, a una bahía que se llamaba, no me acuerdo, una pequeña Baitiquirí, que es una cala que habíamos visto en el mapa, y entonces, oye, pues esto es una cala estupenda. Entonces llegamos allí y según estamos allí, va la policía y nos dice, quieto, no, que no bajen, no pueden bajar, esperen ahí, esperen ahí. Entonces nos vino un negrito con un bote remos y nos dijo, no, bienvenidos aquí y tal, pero no se pueden bajar. ¿Cómo que, oiga, que llevamos navegando, que queremos ir a cenar, queremos tomarnos un ron? No se pueden bajar. ¿Dónde tienen que ir? No, tienen que ir a una marina oficial. ¿Y dónde hay una marina oficial? Pues teníamos que ir desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí. Teníamos 200 millas para llegar a la siguiente marina. Digo, oiga, no, que no se pueden bajar. No se preocupe, ustedes pueden ir tranquilamente, van parando donde les convenga, ustedes me lo dicen y allí les esperamos, no se preocupen. Y aunque no os lo creáis, fuimos con el barco parando en todos los sitios donde podíamos parar y según llegábamos nos decían, buenas, hola Armando, hola Natalia, no se bajen, no se bajen. ¿Y dónde van a ir al día siguiente? Pues a tal sitio. Y al día siguiente estaba otra pareja de tíos uniformados esperándonos para que llegásemos, hasta que llegásemos para decirnos la misma cantinela. Entonces al final llegamos a un sitio que está aquí, a Santiago de Cuba,
a la marina. Entonces llegamos a la marina, por fin. Entonces en la marina dice, quietos, quietos, ahí, no se mueven, no vengan aquí. Echen ahí el ancla que ya les vamos a mandar. Entonces nos mandaron al médico para que nos hiciera una revisión médica y tal, no sé qué, a ver si teníamos cosas. Bueno, y ya conseguimos bajar a tierra. Y cuando bajamos a tierra nos explicaron que cada vez que nos moviésemos teníamos que hacer esas cosas, es decir, no nos podíamos bajar del barco más que en las marinas oficiales. Que claro, hay marinas oficiales, pues una cada 300 o 400 millas, con lo cual así es imposible. O sea que dejamos el barco allí y nos dedicamos a recorrer Cuba en el coche, en un coche que habíamos alquilado, que también fue difícil alquilar el coche, pero bueno, pues eso quiero decir, ir a Cuba en barco, mal. La República Dominicana. La República Dominicana es distinto. En la República Dominicana son mucho más condescendientes, lo facilitan un poco, pero no demasiado. En la República Dominicana lo que te exigen es que cada vez que vas a mover el barco les tienes que llamar. Oiga, no, los tienes que llamar, no, perdón. Tienes que ir físicamente a la comandancia y decir, oiga, que he llegado. Y te apuntan tal, no sé qué. Oiga, que me voy. Vas allí y te apuntan. ¿A qué hora se va usted? En otros países, cuando me preguntan eso, les suelo decir, me voy a las 4 de la mañana. Y entonces bueno, pues vale, te firman la salida y ya está. Pero en la República Dominicana no. Dices, me voy a las 4 de la mañana. No se preocupe que a las 4 de la mañana estoy allí. Y a las 4 de la mañana estaban uno o dos funcionarios allí para ver cómo sales y para ver cómo firmas y para cobrar su comisioncilla. Entonces, pues es un follón. Es desagradable. Pero vamos, el país es precioso. Hombre, no tiene demasiados sitios donde meterse, pero es muy bonito. Y desde luego, yendo en avión, es un sitio encantador. Nos vamos a Puerto Rico. Puerto Rico, los problemas son otros. En Puerto Rico, primero, si vas en tu barco privado y no tienes visado de verdad de entrar en Estados Unidos, te meten en la cárcel. Es decir, esto de sacar el ESTA no sirve si vas en tu barco. El ESTA sirve para cuando vas en un avión o en un barco de pasajeros, pero no en tu barco. Entonces, bueno, pues es un problema. Es un problema para nosotros. Nosotros ya fuimos la primera vez, nos detuvieron como si fuéramos delincuentes, nos pusieron ahí en la pared, ¿no? Con esas rayas que ponen los americanos, nos sacaron fotos, nos tomaron huellas y tal, y nos dijeron que nos iban a calzar 6.000 euros de multa y tal por haber ofendido a la bandera americana, que luego no pasó nada, ¿no? Pero pasamos un rato bastante mal, bastante mal. Que luego al final nos dieron permiso para estar unos días hasta que pasásemos por allí y tal, pero mal. Es decir, hay que ir con visado, si no, es mejor no aparecer por allí. Bueno, entonces, a partir de Puerto Rico, que por cierto, donde estábamos hablando, hay un movimiento en Puerto Rico que quieren ser españoles, que quieren salirse de la bandera americana y volver a sus antiguos orígenes, que habría que apoyarles. A partir de aquí están las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes hispanas, que nadie las conoce, son unas islitas que están aquí a estribor de Puerto Rico, y luego están las Islas Vírgenes y todo el rosario de islas que están más abajo, que son por las que nos gusta navegar a nosotros. Bueno, Jamaica, es un sitio que, a ver, ¿cómo deciros? No son ni extremadamente pobres ni extremadamente ricos, pero hay mucha droga. No me convence. Es decir, habiendo tantos, o sea, para que os hagáis idea, entre esto y esto, aquí hay como 500 millas. Entonces, tienes 500 millas para estar navegando 2 años sin repetir el sitio. Entonces, ¿para qué te vas a meter en líos? Entonces, porque en todas estas islas no pasa nada. Hombre, quizá aquí podríamos hablar de que no que Trinidad y Tobago esté mal, sino que el problema es que está muy cerca de Venezuela y desde Venezuela a veces salen piratas a esta zona para asaltar los barcos que cruzan entre Granada y Trinidad y Tobago. Dicen que lo han arreglado, pero bueno, no estoy yo muy seguro. A ver, dale máquina a esto. Bueno, sí, se había parado un poco. Dale un poco más para adelante. Ahí, vale. Bueno, déjalo ahí. Las temporadas que no, déjalo ahí andando.
Las temporadas que hay básicamente en el Caribe está la temporada buena y la temporada mala. La temporada buena es de diciembre a junio o a mayo, y la temporada mala es de mayo a noviembre. Bueno, esto es un poco lo que he contado del viento, y que el viento al final, todo el viento termina aquí en Panamá. Aquí está, aquí aunque no se ven, hay un archipiélago, el archipiélago de San Blas, que es un archipiélago precioso que está aquí, pero ya te os digo, es muy fácil venir, pero luego es muy difícil volver. Bueno, entonces estas son las, para que os vayan sonando las islas, tenemos Trinidad y Tobago, que son 2 islas, Granada, San Vicente, Santa Lucía, Martinica, Dominica, Guadalupe, Montserrat, Saint Kitts, Antigua y Barbuda, Anguila, y aquí, por aquí las Islas Vírgenes, Bueno, entonces, vale, sí, vuelvo a las temporadas. A ver, la temporada, ¿por qué es la temporada buena? Es la temporada buena porque es cuando la temperatura es mejor. Es decir, el Caribe está en el hemisferio norte igual que nosotros, y por tanto el verano es en agosto y el invierno es en diciembre, para que os hagáis la idea esa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el invierno la temperatura oscila entre los 20 y los 30 grados, que es una temperatura excelente para vivir. Y sin embargo, en la época siguiente la temperatura ya es más alta. Pero no solamente es el asunto de que la temperatura sea más alta, sino que además es la época de huracanes. Entonces, ahora hay una parte del capítulo, déjale que ande, hay una parte que vamos a hablar de los huracanes, porque es realmente la única cosa, yo diría, importante desde el punto de vista negativo del Caribe, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta, pero que tampoco pasa nada. Es decir, la época de huracanes es cuando es, con tal de no estar en la época de huracanes, pues prácticamente hemos obviado el problema. Lo del viento siempre del este, que ya he estado comentando. A ver si viene por ahí el asunto de los huracanes. Esto es la típica cala que está a sotavento de las islas, es decir, el viento viene del este, te pones aquí a sotavento y están los barcos estupendamente. ¿Que quieres un poco más de caña? Pues entonces esto es navegando entre 2 islas. Por ejemplo, ahora tendremos una navegación con un viento pues aproximadamente de unos 28 o 30 nudos. Se le pone un ricito al barco, a la mayor, se recoge un poco la génova y el barco va estupendamente. Fijaros que aquí entran los rociones, pero no pasa nada, porque como la temperatura es estupenda, te da igual que te mojes. Cuando estamos navegando, no sé, desde luego por el Cantábrico, ni en verano siquiera puedes ir así, porque al final te quedas frío. En el Cantábrico, digo, en el Caribe, puedes navegar estupendamente. Y entonces ahora entramos en el tema de los huracanes. Los huracanes es algo, yo no estoy en ninguno, pero sé que es algo absolutamente espeluznante. O sea, vivir una situación de esas tiene que ser de morirse, pero los capitanes deberíamos tener que saber cómo afrontar el asunto. Párame un poquito, por favor. Fijaros en el dibujo este. Esto sería una situación en la que hemos pillado un huracán de categoría 1, es decir, de los pequeñitos. Entonces la situación podría ser así. Fijaros que lo hemos pintado a este hombre con gafas de bucear y con el tubo de bucear, el tubo para abajo, porque es que no se puede ver, no se puede respirar. O sea, imaginaros que vais en el coche, ponéis el coche, nos saltamos las normas de la Guardia Civil, nos ponemos a 150 kilómetros por hora con el coche, un día que está lloviendo, sacar la cabeza por la ventanilla, a ver qué demonios veis y a ver cómo demonios respiráis. Es decir, no se puede ni respirar con un viento de esos. Y estamos hablando de un huracán de los bajitos, uno de categoría 1. Dale, para adelante. Y el chaleco salvavidas que lleva este hombre, no hay que dejarse de mariconadas de los chalecos estos tan monos y tal, pequeñitos, inflables, autoinflables, no, hay que llevar de los chalecos de los de siempre, con trozos de corcho. Páramela aquí, por favor. Con trozos de corcho, no son para rescatarte si te caes al agua estás muerto, es para evitar los golpes, porque los golpes que vas a recibir como capitán del barco, evidentemente el resto de la tripulación tiene que ir abajo encerrada con todas las falcas puestas,
y solamente que quede fuera uno o dos, perfectamente amarrados al backstay o donde sea, muy en cortito para que no te puedas caer. Bueno, entonces, las categorías de huracanes están las primeras, la depresión tropical y la tormenta tropical, que llegan pues hasta los 100 kilómetros por hora. Entonces, el de categoría 1, fijaros, ya 150 kilómetros por hora. No os quiero ni contar cuando este que ha habido ahora, por ejemplo, que ha azotado en Jamaica, que han sido 250 kilómetros por hora. Eso en tierra, o sea, eso lo ves en tierra y te quedas parado, ¿no? Pero en el mar eso puede ser una cosa terrible. Que por cierto, bueno, dale para adelante. No os he contado que yo... no, espera, sí, dale un poco más. Estos son las tormentas y huracanes tropicales que ha habido desde el año 2011. Vete hasta el final, que viene el total, para que veamos la media. Y os voy a contar también otra batallita. Cuando yo estaba estudiando capitán de yate, no me acuerdo cuál era el motivo, pero el caso es que tenía que examinarme de meteorología y me vine a Zaragoza a examinarme de meteorología. Es decir, yo tengo el título de capitán porque aprobé meteorología en Zaragoza. No sé si es porque en Zaragoza... déjalo ahí por favor. No sé si es porque en Zaragoza era más fácil o era más difícil o era que me cuadraban las fechas o lo que fuese. El caso es que vinimos a Zaragoza y vinimos 2 compañeros del banco. Cuando estábamos en la academia sabíamos perfectamente que nos iba a tocar un ejercicio de huracanes, porque caía siempre. Nos los habíamos estudiado por arriba, por abajo, sabíamos todo. Bueno, pues el día del examen mi compañero se metió derechito al ojo del huracán, porque se equivocó y se fue para adentro. Evidentemente se hubiese ahogado, ¿no? Lo que os quiero decir es que a pesar de que estábamos en un pupitre como los blancos y tal, haciendo el ejercicio tranquilamente, el tío se equivocó. Imaginaros que eso os pasa estando en el barco, cuando de repente te ha cogido un temporal de esos, está todo el mundo hecho polvo haciendo cosas y en ese momento tienes que ponerte tú a calcular cuál es la zona segura del huracán y a ver por dónde te puedes escapar. Puede pasar cualquier cosa. Pero esas cosas los capitanes debemos de saber cómo se hacen. Es decir, los huracanes, con los medios de predicción... Dale para adelante. No, espera, no. Bueno, vamos a quedarnos aquí un momentín. Fijaros, en el año 2024 hubo 15, esto eran depresiones y tormentas tropicales, es decir, hasta 100 kilómetros por hora, vamos a decir. Y luego 5 de 1 y 2 y 5 del 3, 4 y 5. Y fijaros que la media es más baja de lo que está pasando últimamente. Eso quiere decir que cada vez hay más. Eso es malo. No sabemos lo que va a pasar con el clima, pero está empeorando. Entonces, ¿merece la pena dejar de ir al Caribe porque hay huracanes? Bueno, eso cada uno lo tendrá que decidir. Porque el huracán, que como os digo, normalmente en el 99% de los casos se produce entre junio y noviembre, no quita para que una vez se produzca en mayo o en febrero cuando nos toque a nosotros. Y eso hay que asumirlo. ¿Qué pasa? Que cuando yo hice aquel examen hace 30 años de capitán, entonces íbamos con unos medios muy rudimentarios. Hoy en día tenemos los móviles, tenemos información meteorológica puntual, y si no nos hemos enterado de que viene un huracán es que somos unos dejados o unos idiotas, ¿no? Y no, yo supongo que ese no es el caso. Entonces, como os digo, yo creo que es una cantidad de huracanes razonable y además, dale para adelante. Y además, los huracanes no ocupan todo el Caribe, es decir, cuando hay un huracán, por ejemplo, que ha pasado en Jamaica, ha afectado a Jamaica y ha afectado, yo creo que ha pasado luego por Cuba, me parece, ¿no? Pero realmente donde más daño ha hecho ha sido ahí. Pero sin embargo, todo el resto de las islas, mi barco, por ejemplo, que está en Martinica, pues no ha sufrido nada, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, hay huracanes, es verdad, el huracán es terrible, por ejemplo, este dibujo está mal, nunca tendría que estar este barco con las 2 velas. Si en algún momento nos ha cogido un tiempo horroroso, la mayor hay que quitarla. Hay que quitarla y solamente con la vela de proa para que más o menos te lleve el barco para adelante. Bueno, y esto es el típico dibujo sacado desde un avión
de lo que es un huracán. Como comentábamos, como sabéis, aquí en el centro del huracán, si te pilla el centro del huracán, tienes un rato para poder arreglar las cosas hasta que te vuelva a entrar la otra parte del huracán y te entra otra vez con toda su mala leche. Y cuando pasa un huracán por las islas, pues es terrible, ¿no? Pues porque hacen los... Aquí puse una cosa de estas del examen de capitán de yate, es de Santander, pero bueno, este no lo hice yo, este eran los que los hacían en Santander. Entonces, aquí pararlo un poquito, por favor. Hay una página que es bueno, hay varias páginas en las que puedes seguir la evolución de los huracanes. Yo suelo seguir esta, que se llama Tropical Storm Risk, que está en internet. Entonces, en esa página, bueno, te dice cuáles son los sistemas que están activos, si es que hubiese alguno activo, y luego aquí te los marca en el mapa, entras en el huracán y entonces te va diciendo cómo se desarrolla. Dale un poco para adelante, por favor. Aquí está otra vez la categoría. Esto es la página de ellos. Aquí son las categorías de los huracanes. A ver. Bueno, aquí páramelo, por favor. Entonces, esto es, por ejemplo, cuando hay un seguimiento de un huracán, así es como te sale el seguimiento del huracán. Entonces, te va diciendo en colores. Si os habéis fijado antes en la diapositiva anterior, venían los colores de las categorías de los huracanes. Entonces, va marcando a lo largo de la trayectoria, va marcando la intensidad del huracán. Entonces, tú tienes que saber, por ejemplo, esto es ya cuando ha pasado. Es decir, en otro caso, por ejemplo, podríamos ver este dibujo, o lo podríamos ver hasta aquí, y entonces ellos te hacen la previsión, me parece que no sé si es cada 3 o cada 6 horas, de dónde prevén que va a estar el ojo del huracán. Entonces tú con eso tienes que tomar las decisiones que tengas que tomar para sacar el barco adelante. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tienes que tomar? Sobre todo la gente. Entonces, si el barco se hunde, pues mira, lo siento por el barco, pero hay que salvar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el capitán? Pensar si donde está va a tener tiempo de llegar a tierra antes de que llegue el huracán, pero hacerlo con toda la seguridad de que va a llegar, porque si llega a tierra y resulta que se encuentra que está llegando a tierra y que además está llegando el huracán, ahí la ha liado. Entonces, en caso de duda, lo que hay que hacer es largarse. Siempre y cuando tengamos agua alrededor, vamos a poder salvar el barco y a la gente. Los barcos aguantan mucho más de lo que nosotros nos pensamos, pero hay que tener el barco, hay que ponerlo en las condiciones que hay que ponerlo para que ese barco aguante. Y eso hay que pensárselo muy bien. Yo eso lo he pensado muchísimas veces, qué haría o qué tendría que hacer en el caso de que eso pase. Entonces, si estás lejos y te puedes separar, como ya sabes hacia dónde va a ir el huracán, pues te vas para el lado contrario. Lo que os decía antes, si el huracán viene así, sacas un cacho de Génova, te va empujando para allá, aunque haya mucho viento, pues te vas saliendo de la zona de influencia del huracán. Si te estás equivocando, verás que eso que estás haciendo que no va bien. Te lo van a decir las velas, porque puede pasar que esas predicciones que han hecho esa gente que hay tan lista y que están sacando todo el rato las fotos y que calculan todos los huracanes, se pueden equivocar. Y claro, aquí no nos da igual que se equivoquen, porque estamos nosotros ahí metidos. Entonces hay que, con los medios que tienes, ver lo que está pasando. Es decir, parece que el barómetro es una tontería. No, el barómetro es muy importante. Entonces, si tú ves que estás yendo hacia un sitio y que la presión está bajando, es que estás yendo para donde no debes. Hay que buscar salir de esa zona del huracán, viendo que los medios con los que tú estás viendo, que esos medios coinciden. Yo me acuerdo una vez, hace años, estábamos creo que estábamos en Santander, en la bahía de Santander y tal, y dan por la radio el parte meteorológico. Lluvias, aguaceros y tal, no sé qué, con un cielo azul. Y yo le llamo por radio al de la meteorología. Pues ya se ha mirado, ya ha salido usted a la ventana. Sí, pero yo tengo que leer el parte. Y el parte dice que está lloviendo. Vale, pues está lloviendo. O sea que los que estamos llevando un barco tenemos que ser capaces de llevar el barco con los medios que tenemos y sacar adelante a la gente. No, os decía antes, vamos a imaginar el caso que crees que puedes llegar a tierra. Entonces, si estás en un barco de alquiler,
hay que llamarle al que te lo alquila y decir, a ver, ¿qué hago? Y entonces él te dirá, porque al final el barco es suyo. Pero ojo con lo que te diga, porque te diga lo que te diga, tú has firmado un contrato en el que dice que eres responsable del barco. Entonces, te van a decir verbalmente una cosa y no vamos a tener tiempo de firmar otro contrato, decir, oye, no, que yo te entrego el barco y ya está, ¿no? No sabemos si vamos a poder hacer eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, que hay que manejar el barco casi como si fuera nuestro. Hombre, es mejor seguir las instrucciones que ellos te digan, primero porque ellos tienen más experiencia y segundo porque seguramente te podrán echar una mano a la hora de amarrar el barco en un caso de esos. Porque claro, cuando llegue si el huracán va a pasar por allí, bueno, el barco va a pasar lo que sea, pero nosotros tenemos que coger a la gente, sacarla del barco y meterla en un edificio de hormigón y ahí están estupendamente hasta que se pase. Y el barco, pues mira, para eso están las compañías de seguros, que los pobres tendrán que ganarse la vida. Bueno, venga, dale adelante. Bueno, ya veis aquí, esto es después de un huracán, pues bueno, los barcos se amontonan ahí hechos un asco, la mitad de los barcos son para tirar. Y bueno, una de las cosas que, como comentaba antes Carlos, que he hecho, he escrito una guía del Caribe, porque después de llevar, me dijo un amigo, oye, con todo lo que sabes, ¿por qué no lo pones en un papel? Entonces, bueno, pues hicimos la guía esta del Caribe para que la gente que vaya por lo menos tenga un sitio donde mirar, un sitio que lo pueda leer en español. Para, por favor. Y sobre todo, en la guía una de las cosas que pongo es que si alguien encuentra alguna deficiencia, encuentra alguna cosa que no está, algún problema que falta de poner, que me avise. Entonces tengo ahí puesta mi dirección de correo electrónico para que la gente me dice, oye, pues mira, resulta que aquí falta la boya que estaba, no está. Entonces todas esas cosas yo las voy recogiendo y cada año pues voy haciendo una guía actualizada de cómo está el Caribe. Y os aseguro que es la mejor guía que hay porque las guías de los ingleses y franceses las hicieron y desde luego las mantienen muy poco. Bueno, aquí estamos hablando otra vez de los huracanes. ¿Cuál es otra forma de evitar los huracanes? La zona segura. Es decir, los huracanes hasta ahora nunca han bajado del paralelo 13. Es decir, que de la isla de Granada prácticamente para arriba nunca ha pasado nada. Por tanto, se puede navegar por esa zona de una forma sin riesgo de tener los huracanes. Los huracanes normalmente nacen por aquí, nacen desde aquí, en la mitad del Atlántico, y vienen por aquí, y van por aquí, luego van por ahí, pues por diferentes sitios. Pueden elegir el camino que ellos quieran. Sin embargo, ese que salió el otro día, el de Jamaica, ese no salió de allí, nació aquí. Cosa que es muy rara, pero fue así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos diciendo que esta es una zona segura y resulta que ha sido segura hasta ahora y mañana Dios dirá. Nosotros los primeros años que tuvimos el barco allí en el Caribe, lo que hacíamos era en la época de huracanes, nos bajábamos con el barco hasta la isla de Trinidad y Tobago y lo dejábamos ahí. ¿Por qué? Porque está fuera de la zona de huracanes. Entonces, en la isla de Trinidad hay unas marinas secas enormes de grandes, donde bajan miles de barcos de toda la zona del Caribe para dejarlos allí, porque esa es la zona donde los barcos van a estar seguros. ¿Qué pasa? Que, bueno, es verdad, el barco allí está seguro, pero después cuando termina la época de huracanes y entonces nos íbamos Natalia y yo en el avión para coger el barco y ir para arriba, teníamos que atravesar desde Trinidad hasta Granada, que es donde pueden salir piratas. Entonces, oímos un par de casos que habían pasado por allí y decidí que es mejor huracanes que piratas. Entonces, pues dejamos de ir a la isla de Trinidad y tomamos Martinica como referencia. Y de nosotros dejamos el barco, además lo dejamos en el agua. Y los 20 años que llevamos por allí, nosotros nunca hemos tenido un problema con los huracanes. Bueno, entonces, vamos a dejar el tema de los huracanes porque parece que estamos hablando siempre de cosas negativas y nosotros, a pesar de todas esas cosas negativas que os pueda contar hasta ahora o a partir de ahora, pensar que lo bonito, la belleza, lo que es el Caribe, compensa todas esas cosas duras que pueden existir. Entonces, cuando llegas al Caribe, esta es una foto del aeropuerto de Martinica. Según sales perdón, hay un momentín. Según sales del avión, sale esa foto y según sales del avión
ya aquello huele diferente. Y os estoy hablando en el tubo ese que te sacan, ¿no? Es decir, que todavía no has llegado realmente al Caribe, pero ya el olor es distinto, no sé, esa vegetación exuberante, la humedad que hay, es una cosa que te entra, que la ves según llega. Entonces, bueno, aquí os he puesto antes os lo he comentado, aquí lo tenéis con más detalle, ¿no? Las diferencias que hay de temperaturas, las mínimas y las máximas en Martinica de enero a diciembre. Entonces veis que aquí en la época de agosto y tal suben más y en esta época pues hace una temperatura estupenda. Sigue, por favor. Me parece que ahora hay otra que habla de la lluvia. A ver. Aquí está. Bueno, aquí están las precipitaciones. Entonces, fijaros que de enero a junio son bajitas y a partir de junio-julio empiezan a subir mucho para bajar otra vez en diciembre. Estas lluvias, como veíais en la foto de antes, no molestan, es decir, que son chubascos muy cortitos. De repente viene una nube, o sea, ves el cielo azul, viene una nube, ras, cae un chorro de agua y se va, y ya está. Te has mojado, haces así, y ya estás, ya puedes seguir otra vez. Bueno, a ver, ¿qué más os cuento? A ver. Bueno, además de como antes comentaba con alguien, además de lo bonito que son las costas, bueno, esta foto la he puesto aquí porque este es el cielo típico del Caribe. Es decir, el Caribe normalmente no está nunca el cielo azul. Siempre está así, como en las películas de Homer Simpson, cuando veis el comienzo del Homer Simpson, pues así siempre está el cielo, ¿no? Lo veis siempre con nubes. Dice, ¿hace mal tiempo? No, no hace mal tiempo. Esas nubes son las necesarias para que el sol no te machaque. Entonces, aparentemente hace siempre sol, pero siempre hay nubes también. Y eso te ayuda mucho a la vida. Entonces, lo que os decía, no solamente hay que ver las costas, hay que ver también el interior. En las islas hay, además de las playas y demás, hay una vegetación que es una selva tropical exuberante. Están los volcanes, todas las islas grandes que son volcánicas tienen volcanes. Como consecuencia de esas diferencias de alturas tan pronunciadas, pues hay cascadas en esas grandes islas. En esas grandes islas se forma, o sea, los vientos alisios son los que llegan desde el este continuamente, ¿no? Entonces, esos vientos que llegan después de haberse recorrido, para un poquito, por favor, después de haberse recorrido medio Atlántico, esos vientos llegan cargados de humedad. Esos vientos chocan contra las montañas, eso asciende, se condensa esa humedad, se forman las nubes y llueve. Entonces, en todas esas islas con montañas, o sea, las islas volcánicas, son todas muy parecidas. Es decir, hay una montaña que es la que hace que llueva y alrededor llueve mucho, llueve con mucha frecuencia. Es más, muchas veces llueve justo en la zona de interior y no llega a llover ni siquiera en la zona de la costa. Entonces, eso que hace que la vegetación que hay sea absolutamente exuberante. Fíjate, estos son unas raíces de un árbol de no sé dónde, las hojas de cualquier plantita, todo crece una pasada. Y las flores que tienen son una maravilla. Así que, por favor. Esto es una foto de una iguana. Yo no conocía, para un segundito, por favor, yo no conocía las iguanas. Hay iguanas igual de 2 metros de larga, no os penséis que son unos bichejos pequeños. Me acuerdo que la primera vez que vi una iguana estábamos en un puerto, fue de las primeras veces que andamos por el Caribe, y entonces todas las mañanas íbamos al barco y yo veía que al principio había una serie de motoras allí puestas en el pantalón y veía una iguana subida en la cola de un motor fuera de borda que estaba levantado. Y al tercer día que veo la iguana, dijo, pobre bicho, joder, se ha subido ahí, no se sabe cómo bajar. Bueno, total, que fui con el dinghy, bajé allí, me cogí la iguana, la cogí, la llevé a tierra y tal, con todo mi amor. Al día siguiente, que había allí? La iguana. Yo ni siquiera sabía, en mi ignorancia, ni siquiera sabía que las iguanas andan por el agua. Pues sí, a las iguanas les gusta mucho el agua y les gusta estar cerca del agua.
pero bueno, que son unos bichos, o sea, hay toda clase de bichos. Los bichos, no conozco a nadie que le haya picado una serpiente o una araña o una cosa de esas. Hombre, los mosquitos, quizá el mayor problema pueda ser de los mosquitos, pero los mosquitos tienen también su horario. Entonces, teniendo cuidado de no coincidir con el horario de los mosquitos ni los lugares húmedos que les gustan, pues normalmente no suele haber problema. Por supuesto, en el barco nunca hay problema, porque como siempre tienes vientito, allí no hay mosquitos. Bueno, pues dale, por favor. Bueno, entonces, lo que os estaba contando de las... Para un poquito, por favor. Lo que os estaba contando de las islas volcánicas y las coralinas. Las islas coralinas, porque os he hablado de las volcánicas, el aire cuando viene no choca con nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no llueve. Y tenemos, por ejemplo, esta isla. Esto es la isla de Guadalupe. Y esto que estamos aquí son el archipiélago de Lesens. En la isla de Guadalupe siempre tenemos ahí esa nube. Vayas cuando vayas, siempre está ahí esa nube. Y aquí en Lesens, que está a 5 millas, está siempre al sol. ¿Por qué? Porque ahí se chocan, ahí chocan las masas nubosas y se forman las masas húmedas y se forman las nubes. Y aquí, como no tienen con qué chocarse, pues pasa tranquilamente. La gente de Guadalupe se va a Lesens de vacaciones. Lo mismo que vosotros os vais a Tarragona, pues estos se van a Lesens porque en Lesens hace sol y en el otro lado llueve. Bueno, ahora os voy a hablar de la gente. A ver, la gente evidentemente son distintos que nosotros, ya veis que ellos también se las ingenian para navegar con lo que sea, ¿no? Y hay buenos navegantes. Pero bueno, la gente, vamos a tener que separar a la gente en diferentes grupos. Yo diría que están, bueno, yo diría no, es así, están, alguien que puede pensar que soy racista, no es que quiero ser racista, para un poquito, por favor. Están los negros, los mulatos y los blancos. Dentro de los mulatos hay 20 clases diferentes. Entonces, esta gente, los mulatos, vamos a decir, sobre todo si son hispanos, todos los que viven en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, es gente encantadora, gente que se mueve, gente que en cuanto, bueno, el movimiento de la gente, los negros también. Es decir, en cuanto hay un poco de música, enseguida se mueven con un ritmo que es increíble. Y es una gente, pues, muy agradable. ¿Cuáles son los problemas? Que, claro, tienen sus problemas también, porque trabajar, eso no les gusta mucho. Y formalidad, pues tampoco son muy formales. Pues con lo cual, habrá que aceptarlos como son. No vamos a cambiar. En mi época venezolana, uno de los problemas que tenían, yo creo que el mayor problema que tenían los empresarios, era el del personal. Porque en aquella época se pagaba semanalmente y los lunes faltaba el 10% de la plantilla aproximadamente. Y no los despedían porque decían, si les voy a despedir, igual te voy a coger a otros que son igual peores que estos. Y tenían que aguantar. Es decir, la gente tiene una forma de ser que nunca van a conseguir avanzar porque no les preocupa para nada el mañana. Igual somos nosotros los que estamos equivocados. Voy a contar ahora una anécdota de una cosa con un taxi. A ver, por ejemplo, los taxistas están trabajando hasta que han sacado para cenar. Y cuando tienen para la cena, se van para casa. Y mañana Dios dirá. Claro, nunca ahorran para comprarse un taxi nuevo. Y eso es un problema. Mira, nosotros, una de las veces que estábamos por allí, estábamos en la isla de Trinidad precisamente, y queríamos ir a ver una cascada que nos habían dicho que estaba en un sitio maravilloso y tal. Entonces, nada, cogimos un taxi, nos dijeron, para ir a esa cascada tenéis que ir al campo de golf, al hoyo número 8, y desde el hoyo número 8 hay un caminito que sale por allí y se va por dentro de la selva y por ahí vais. Bueno, pues nada, fuimos al hoyo número 8, nos fuimos por el camino, fue un día excepcional, estuvimos solos toda la mañana, imaginaros, esa selva tropical que vemos en las películas, bueno, pues nosotros solos, los bichos cantando por ahí, guau, guau, oyes toda clase de animales y tal, pero por allí llegamos hasta el final, efectivamente había un arroyo con una cascada, nos bañamos, estupendo. Bueno, pues cuando volvimos, nosotros habíamos pensado, nada, volvemos, como esto es un campo de golf, era una carretera que llegaba hasta el campo de golf y allí terminaba, la carretera no seguía para allá, era solo para el campo de golf. Vamos allí, pedimos un taxi que nos lleve. Bueno, pues bajamos hasta el campo de golf,
hasta el edificio social. Era un domingo y estaban haciendo una entrega de premios, porque habían tenido un campeonato de golf y tal. Y, oiga, ¿le importaría llamar, por favor? Claro, estamos hablando cuando no sé, los móviles estaban empezando y de todas formas allí no había cobertura, porque uno de los problemas que hay en muchas de esas islas salvajes, vamos a decir, es que las coberturas de móvil son malas. El caso es que, bueno, fuimos allí a que nos llamase un taxi. No les gustó, no querían, bueno, al final llamaron y tal, y no hay taxis. No, ¿cómo no va a haber taxis? Joder, son las 5 de la tarde un domingo, no hay, ya hemos llamado a los sitios, no hay taxis, no hay taxis. Pues, bueno, estábamos como a 10 kilómetros del sitio al que teníamos que volver. Bueno, coño, pues vamos a ver si alguien nos quiere llevar, pues estaban terminando ya con los premios y tal, y la gente se iba a marchar. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, es otra de las cosas que me di cuenta, que ellos sí que son racistas. A ver, Trinidad es una isla donde el Producto Interior Bruto per cápita es superior al de España. Por supuesto, yo creo que debe ser el más alto que hay en las islas del Caribe. Pero es un Producto Interior Bruto que está muy mal repartido, o sea, lo tienen entre 4. Y esos 4 son muy ricos, que son los que estaban todos los que estaban ahí en el campo golf. Todos negros como tizones, joyas, cadenas de oro, todos los coches de Mercedes para arriba. Intentamos que alguien nos llevase, ¿no? Nos acercase a algún sitio. Pues no solamente no conseguimos nada, sino que al final nos mandaron al guarda para decir, oiga, que saque a estos tíos, a estos blancuchos de aquí, que están molestando. Y claro, Natalia estaba preocupada también, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Nos pusimos en una carretera y nos pusimos a andar. Claro, teníamos que andar 10 kilómetros y teníamos media hora de luz. Nos quedaba media hora de luz, en mitad de la selva. Y estábamos preocupados. Hacíamos dedo y tal, nadie nos paró. Y menos mal que pasó un coche de la policía en dirección contraria, que nos vio, se dio la vuelta y dijo, ¿qué hacen aquí? Pues que no hemos encontrado un taxi. Venga. Nos subieron al coche de la policía y nos llevaron. Es decir, no había taxistas y la gente no nos quiso llevar porque éramos blancuchos. Y eso, pues, bueno, pues algún día se lo cobraremos. Bueno, entonces, como os decía, hay como tres clases de gentes, ¿no? Los negros, los mestizos y los blancos. Y luego están los países. Entonces, la gente que además de ser negra está en países británicos son bastante insoportables. Todos los demás se pueden aguantar. Pero a mí no me gustan, es decir, ¿y cuáles son esas islas? Pues las islas donde hablan, o sea, viven, o sea, son británicos de verdad, o sea, con todas las consecuencias. ¿Y cuáles son esas islas? Bueno, pues sería Trinidad, por abajo, Granada, Santa Lucía, San Vicente. Luego pasamos a las francesas, estaría Martinica, que es francesa, Dominica, que también son británicos, luego está Guadalupe, que son franceses. Pues de Guadalupe está Antigua, que también son británicos, que es una isla muy bonita, por cierto, y luego ya están las Islas Vírgenes y poco más, ¿no? Entonces, cada grupo étnico pues, es diferente, pero yo diría que eso he contado un poco cómo es la cosa. Y bueno, ya veis la gente bailan sin ningún problema. Y aquí, bueno, aquí un chiste muy antiguo y tal, manido, que dice que va un turista ahí aquí a una playa del Caribe y se encuentra con un negro que está ahí mirando al cielo, ¿no? Y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Pues yo estoy aquí esperando a ver al rayo verde para pedir un deseo y tal. Pero no sería mejor que vayas, que no sé, que te pongas a recoger unos cocos y luego pues coges los cocos, vendes el agua. Y sí, bueno, ¿y para qué? Pues no, porque luego con todo eso puedes montar un almacén, compras unos terrenos, compras más cocos, haces más agua y bueno, pues así pues vas haciendo dinero y tal. ¿Y eso para qué? Pues nada, porque cuando tengas mucho dinero, pues te vas por ahí de turismo y vas a una playa a ver cocoteros. Y dices, ¿para qué voy a hacer todo eso? Si ya tengo la playa, tengo los cocos, pues déjenme usted en paz, ¿no?
Entonces es un poco la filosofía, ¿no? Es decir, ¿realmente merece la pena que nos levantemos todos los días a las 7 de la mañana para estar todo el día trabajando y llegar a la noche cansados? Pues no sé. Bueno, y luego está el asunto de los, sí, para un poquito por favor, está el asunto de los, bueno, de los nativos. No sé exactamente la fecha, pero yo creo que hay vestigios de que en 2000 años antes de Cristo había habitantes ya por allí, que eran los indios, los arawaks, que eran indios, eran gente recolectora y pescadora, y eran pacíficos. Entonces, años después empezaron a llegar por el sur, desde el continente, llegaron los indios caribes, que son los que dan nombre al mar Caribe, ¿no? Y nada, esos eran, no solamente eran guerreros, sino que además eran incluso caníbales. Y esos son los que se encontraron los españoles que llegaron allí, que a estas islas no llegaron demasiados, y luego los holandeses, los franceses y demás llegaron y no dejaron ni uno. Es decir, los fueron matando a todos, nadie habla de eso, pero desde luego de aquello no quedó nada. Solamente queda en la isla de Dominica, queda una pequeña colonia para turistas, donde hay unos pocos indios, dicen que son de aquellos, yo no sé, estos desde luego, estos están en Cuba y esto está montado para los turistas, ¿no? Para los turistas que vamos allí, te hacen allí una cosa y tal, unos bailes, no sé qué. Yo dudo que sean muy indios, son más bien negros con mezcla de, bueno, podrán tener alguna mezcla y tal. Dale un poquito, por favor. Bueno, entonces sustituyeron a toda esa gente que mataron, los sustituyeron por negros, porque necesitaban negros para cultivar la caña de azúcar y el cacao sobre todo, ¿no? Entonces estuvieron muchos años trabajando los negros hasta que, bueno, se produjo la liberalización de los negros y los negros dijeron que no iban a trabajar más y lo que tuvieron que hacer es, pues, no sé, cada uno se buscó la vida como pudo. En las islas del sur trajeron indios de la India. Bueno, algunos negros se quedaron, algunos trabajaban, pero poco. Entonces, la verdad es que todo eso ha quedado bastante mal estado, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa forma de ser de la gente, eh, bueno, pues lo que les gusta es pues la música y cantar y bailar y tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Pues que realmente está habiendo problemas. Y yo les diría, tenemos por aquí cerca independentistas, les diría, pasaros por las islas del Caribe que estuvieron luchando durante muchos años para hacerse independientes, porque todas estas islas se hicieron independientes pues hace 40, 50 años, y todas, yo creo que con una excepción, todas van para abajo. En todas han empeorado, toda la economía de todas estas islas que se han hecho independientes han ido para abajo. Siempre me podrán decir, no, es que si nosotros fuésemos independientes lo gestionaríamos mejor. Bueno, no sé, a mí me estudiaron, cuando estudiaba estadística, decía, cuando veas las barbas de tu vecino, pues ya sabes lo que te va a tocar a ti. Bueno, es que si no, no sé cómo... Bueno, a ver, ¿qué me queda? Los corales. Los corales es otra diferencia importante que tiene el Caribe frente al Mediterráneo. Los corales son preciosos. Supongo que sabéis que los corales son plantas que nacen, se reproducen y mueren. Entonces, cuando mueren hay otra planta que se va montando sobre ellas. Entonces los corales van creciendo sobre el fondo del mar, llegan a hacer islas. Las islas coralinas han nacido del fondo del mar, se han ido formando poco a poco, y al final, bueno, en cuanto el coral termina de salir del agua, el coral se muere y de ahí ya ahí deja de crecer. Entonces, sobre eso pues van llegando sedimentos que traen los pájaros, las aves y tal, echan un poco de tierrita y un poco no sé cuál, y ahí se van formando las islas. Entonces los corales, además de ser muy bonitos, por ahí, o sea, te metes por ahí abajo hay langostas, hay, bueno, toda clase de bichos. Por cierto, hoy he visto, hemos estado comiendo en un sitio que nos han llevado, hemos visto un cangrejo real que yo no había visto en mi vida, vivo, ahí en la Plaza de España. Ya, es el colmo, venía a Zaragoza para ver un cangrejo real y no me lo podía ni creer. Bueno, entonces, los corales son preciosos, son una maravilla, pero para la navegación muchas veces son un problema. ¿Por qué? Por eso que os decía, porque los corales van creciendo y crecen todos los años. Entonces, en las cartas náuticas
viene lo que viene y están hechas cuando están hechas. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno está navegando. Ese barco seguramente se chocaría con un coral y se hundió. Hay que tener mucho cuidado para que no te pille un coral de esos que está creciendo y que está llegando a la superficie. El coral que está 3 metros más abajo nos da igual. El coral que ha llegado hasta fuera del agua también nos da igual porque lo vemos. Lo malo es cuando al coral le falta medio metro o le falta un metro. Y es con el que te vas a dar. Bien, ¿qué más? A cuenta de los corales que os puedo contar. Bueno, el hecho de que existan todas estas barreras de coral es otro de los motivos por los cuales el capitán tiene que hacer una labor muy importante cuando está navegando por el Caribe, porque tiene que vigilar por dónde va a poder navegar para no chocarse, pues por ejemplo, con estas cabezas de coral que os digo. Una cabeza de coral se le llama cuando un coral empieza a salir desde el fondo y crece así el solo, ¿verdad? Y es una cabeza, sin más. No es como estos que estamos viendo, que son unos corales muy grandes, muy amplios, pero hay dos que de repente es una cabeza que sale ya sola, ¿no? Y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay otra diferencia entre las islas volcánicas y las coralinas. Las islas volcánicas, como la montaña ha crecido muy rápido, el problema es que hay 100 metros de profundidad. Es decir, cuando vamos a fondear hay que echar muchísima cadena. Es complicado fondear cerca de las volcánicas. Sin embargo, en las... aquí os digo, ya veis que esto es una pequeña distancia, es decir, aquí no, con 100 metros no podemos fondear, hay que fondear aquí. Muchas veces en estos sitios lo que hacen ellos es aprovechar para poner boyas, para poderte vender las boyas y que las pagues, ¿no? Porque 40 metros de profundidad también es mucho, mucho para echarle fondo, para echar la cadena. Y sin embargo, en las islas coralinas pasa lo contrario, que cubre poquísimo, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y entonces aquí tienes que andar con mucho cuidado para poder entrar y no chocarte con nada. Fijaros aquí 2,7. Y todo esto tú ves agua, no tienes ni idea de cuánto hay de profundidad. Lo tienes que ver en las cartas y entonces hay que tener un sistema de cartografía el mejor que se pueda pagar. ¿Por qué? Porque te estás jugando el barco. Es decir, ya sé que la cartografía cuesta dinero, pero es que hay amigos míos que se van al Caribe y van con una cartografía de hace 20 años. Digo, macho, si es que no, en esa cartografía no viene la mitad de las cosas. Los sistemas de señalización marítima que aquí tenemos y que parece que lo normal de encontrarte una boya, por cierto, las boyas, los colores de las boyas en el Caribe son al contrario que aquí. Es decir, cuando llegas al puerto, la luz roja a la derecha, ¿vale? Bueno, eso. Y nada, pues hace que hay unas islas muy bonitas y a pesar de que cuando nosotros llegamos a un sitio y vemos estas escasas profundidades nos da miedo, pero realmente merece la pena el sacrificio y el miedo que pasa el capitán, que pasa mucho miedo, aunque no se note, para poder llegar a esos sitios y que nos podamos bañar en sitios absolutamente maravillosos. Esto, por ejemplo, que son los Tobago Cays, fijaros que hay un montón de barcos, pero fijaros la cantidad de bajos que hay por todos los sitios. Es decir, que hay que estar muy, muy pendientes de toda esa historia. Y por supuesto, no hay que dejar nunca de llevar a un tío en la proa, como el agua está muy transparente, además de que tú te hayas hecho tus cálculos. No, sigue porque es que si no, no llegamos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar porque es que si no, sí, supongo que alguno querréis que me pregunte, o déjalo ahí, si voy a contestar preguntas y si no, seguimos un poco más, pero vamos, lo más importante ya está. A ver, ¿alguno me queréis preguntar cosas? Aprovecharos. Nos decías que tú tienes ahora el barco en Martinica, ¿no? Sí, ¿En Magen? sí, en Magen. En Magen se puede decir que es el gran puerto de acogida y el gran puerto donde todos Sí, os movéis como base. sí, el Magen es un puerto, es una bahía enorme de grande, es una bahía en la que estaremos unos 2.000 barcos. Es que yo no he visto una concentración de barcos de ese pelo en ningún sitio. Entonces, al haber tantos barcos, hay muchas tiendas. En la marina seca hay 4 traveliers, uno de ellos puede sacar, yo que sé, el Queen Elizabeth, o sea, una cosa tremenda. Es el mejor sitio, sin duda, para estar allí. Allí los trámites aduaneros. Nada, ahí los franceses te lo hacen muy fácil. Sí. Todos los trámites están cambiando en muchas de las islas, que esto es muy reciente, desde hace un año o tal, están cambiando un sistema que han notado. Entonces, 3 días antes de llegar a la isla, tienes que mandar un correo para decir,
tus datos, quiénes vais, no sé qué, cuánto, o sea, lo que es lo que hacíamos antes en papeles, ahora hay que mandarlo por internet. Entonces lo mandas por internet y te tienen que contestar autorizándote. Y tienes que llevar en papel la salida del puerto anterior, excepto en las francesas, que las francesas, ellos se creen todo, tú vas allí y te das, o sea, cuando llegas, dices, pues ya he llegado, rellenas una cosa, lo mandas por internet y ya está. No tienes ni firma ni nada. Y cuando te vas, lo mismo. Lo que pasa es que cuando te vas, si no pasas por la marina para que te lo sellen, no puedes ir al otro país con la salida desde el puerto francés. Y ahí sí te lo van a pedir. ¿Tú tuvieras que recomendar a una persona que va a cruzar el Atlántico y va a Le Marais, por ejemplo, de Le Marais, estando 3 meses en esa zona, qué le recomendarías que hiciera además de eso de una forma concreta sin agotarse ni... Pues nada, es bajar hasta Granada. Pero me refiero en puertos concretamente, en bahías donde puedas amarrar, donde puedas... Eso en la guía mía está todo eso detallado. Quiero decir que te podría hacer una lista ahora, pero vamos. A ver, ¿cuál es el puerto bonito o la cala bonita? En donde tú te lo pases bien. Es decir, yo he estado en sitios que podría decirte, pues va mierda de sitio, ¿no? Pues para mí fue fantástico porque ese día pues estaba con una gente estupendamente tomando una cerveza, estuvimos discutiendo en el gobierno y no sé qué y tal, y nos lo pasamos fenomenal. Y es un sitio muy bonito. Bueno, técnicamente, ¿cuáles son los sitios más bonitos? Pues yo te diría, por el sur están las Granadinas, que hay granadinas que pertenecen a San Vicente, hay unas granadinas que son San Vicente de las Granadinas y otras que son de Granada y de las Granadinas. Y por el norte las Islas Vírgenes. O sea, técnicamente como más bonito podrían ser esas. El que fuera a alquilar, que se desplazara en avión y quisiera alquilar en aquella zona, que Le Maguén también es el sitio donde más barcos hay, sin duda. Hay la flota de barcos de alquiler en Maguén, habrá pues 200 barcos. Lo que pasa es que están quitando los monocascos y están poniendo catamaranes. Parece que todo el mundo es rico y bueno, pues porque oye, un catamarán vale casi el doble que un monocasco. Pero bueno, pues a ver, ¿sabes lo que pasa también? Que no es lo mismo tener no es lo mismo tener un barco tuyo que alquilar un barco para 15 días. Alquilamos un barco para 15 días, vamos 4 parejas y bueno, pues tampoco es tanto. Y bueno, parece que la idea es esa. Dime. Las islas que cierran el mar por este están tan masificadas como las Baleares. No, en absoluto, en absoluto. A ver, ahí hay también dos clases de islas, vamos a decir, o dos clases de sitios. Los que vienen en las guías americanas, que solamente ponen los 4 sitios más importantes, que esos están así. Y luego están todas las demás, porque a los americanos, como no les pongas el sitio exactamente donde tienen que ir, no van. Entonces, hay sitios, nosotros hemos estado en playas para nosotros, yo que sé, imagínate una playa de 5 kilómetros y 2 barcos ahí en frente de la playa. Y bajarte a la playa y estás absolutamente solos. O sea, no. Eso sigue habiendo sitios de esos. Lo que pasa es que ya veo que te gustan, igual que a mí. Sin embargo, me acuerdo una vez que fuimos con una gente y tal, y un día dije a una chica, oh, por fin nos traes a un sitio con camareros y pajarita y no sé qué. Bueno, pues cada uno le gusta lo que le gusta, hay que reconocerlo, ¿no? Pero hay sitios, o sea, a nosotros nos gusta el Caribe precisamente porque todavía hay muchos sitios donde puedes estar solo, tranquilo y sin que nadie te moleste. Venga. ¿Qué precio puede tener un barco, por ejemplo, de 40 pies una semana y el tema de los precios también de los amarres? A ver, yo no amarro prácticamente nunca. Solamente me meto en un puerto cuando tengo que cargar agua. Es decir, allí todo aquello está lleno de calas, por tanto no necesitas los amarres para nada. ¿Cuánto cuesta un barco? Como aquí. Más o menos lo mismo. Teniendo en cuenta que, claro, allí la temporada alta no es la misma que aquí. Es decir, aquí si tú vas a alquilar un barco en febrero en Baleares, casi te lo regalan. Sin embargo, el barco en febrero cuesta dinero porque para ellos es la temporada buena. La misma política, más o menos, una semana. Sí, no, a ver, yo cuando va la gente le recomiendo que vaya más de una semana, porque tú piensas que vas y el viaje es un poco coñazo, ¿no? Primero, sí, en la última parte, mira, eso estaba hablando precisamente aquí de los viajes. Hay
básicamente tres formas de volar al Caribe, dependiendo a qué isla vayas a ir. Entonces están los vuelos que salen desde París, que van a Martinica, Guadalupe y Saint Martin. Los vuelos que salen de Londres, que van a las Islas Británicas que os he mencionado antes. Y luego quedan los vuelos que salen desde Madrid, que van a San Juan de Puerto Rico o a Florida. Entonces, para ir a las islas pequeñas, por ejemplo, a las Islas Vírgenes Británicas, tienes que hacer primero el vuelo hasta San Juan de Puerto Rico y luego en un avión pequeñito volar de San Juan de Puerto Rico a las Islas Vírgenes. Entonces, ¿todo eso cuánto cuesta? Pues del orden de 1.000 euros más o menos, si eres flexible en el día en el que vas a ir. Y os decía eso, que una vez que te has metido en todos esos viajes, llegas allí, llegas al atardecer. Dices, joder, hoy ya no hacemos nada, mañana vamos a hacer la compra. Entonces haces la compra, ya has perdido prácticamente un día entero en hacer la compra. Y luego el último día que te vas, también te estás marchando. Entonces en una semana es que casi no te da tiempo a aprovechar lo que te ha costado el viaje. Yo digo 2 semanas o 10 días, pero mejor 2 semanas que una. Bueno, he cumplido, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias.